Este es el primer tema que vamos a ya hablar en particular de los métodos de cálculo de esfuerzos en engranes. Entonces, en esta primera parte, estamos hablando del origen de los esfuerzos. Nosotros habíamos visto ya previamente como un mostrario de fallas, en donde ustedes recordarán que uno de los modos para los que se podía diseñar era contra fatiga en la base de los dientes. Entonces, en la vida útil normal de un engrane, probablemente se llegue en algún momento a esta falla. Esta falla no es algo que se puede diseñar a la vida infinita, como si ocurre con otros tipos de pieza, pero por lo menos es suficientemente predecible como para poderlo asociar a ecuaciones. Entonces, las características generales que esta falla tenía eran que era gradual y que tenía que ver con el crecimiento paulatino de grietas a lo interno del material. Entonces, este fenómeno obedece básicamente a la presencia de esfuerzos de flexión. Recuerden que como la carga neta entre dientes es perpendicular al diente, esa carga tiene dos componentes, una tangencial y otra radial. Entonces la componente tangencial de esa carga total W, la componente tangencial o transversal, la que es perpendicular al radio del engrane, del radio del círculo, de paso, círculo adentro, esa componente, como ustedes pueden ver en el croquis, produce un esfuerzo de flexión pura. Entonces, en un lado va a producir compresión, en el otro tensión. A nosotros lo que nos interesa son los esfuerzos de tensión, dado que esos son los que más rápidamente propagan las grietas de fatiga. La componente vertical de la carga total W, o sea, la W sub R, que está en el segundo croquis, lo que produce es una compresión. Entonces, el efecto neto debería ser la superposición de esos dos esfuerzos, un esfuerzo de flexión en azul y un esfuerzo de compresión axial que está dibujado ahí en verde. Cuando nosotros, por el principio de superposición, sumamos estas dos componentes, lo que quedaría básicamente es la línea de distribución de esfuerzos que aparece en el lado izquierdo del croquis, desplazada un poco para abajo. Pero en realidad hay un factor adicional. Como ustedes pueden ver, ahí está dibujado en el croquis de la derecha una cierta curvatura, y eso es que en la base, que es donde se dan los máximos esfuerzos de flexión, están los filetes que, aunque sean lo más grande posible, van a ser un concentrador de esfuerzos. Entonces, este es otro aspecto que afecta el rendimiento de los dientes de engrane. Entonces, eso es lo que va a estar ocurriendo por el lado de flexión, y por el otro lado, por el lado de picadura, que era el otro tipo de fatiga que iba a ocurrir en dientes de engrane. Esa fatiga de la superficie tiene que ver también con W, con esa carga total, pero en su efecto en la superficie. Entonces, descompongamos esto en un croquis. Básicamente, esa carga W no va a ser puntual porque el engrane tiene un ancho. Tampoco va a estar actuando sobre una pequeña línea porque es un material real. Como es un material real, entonces el contacto va a ocurrir más o menos a todo lo ancho del engrane, pero en una zona relativamente angosta, apenas lo que el material se deforme cuando la curva de un diente esté en contacto con la curva del otro diente. Esa pequeña zona de contacto es precisamente la razón por la que los esfuerzos de contacto son tan altos. Es una carga nominal dividida entre un área muy chiquitita. En el croquis se ve grande porque precisamente está exagerado para que se note lo que está ocurriendo en realidad. Pero
Lo cierto es que esa área es muy pequeña, por ende, los esfuerzos son altos, pero solo en la superficie. Como ustedes pueden ver en este diagrama, este es un experimento fotoelástico, las deformaciones que se producen cerca de la superficie son altas, pero rápidamente, conforme vamos penetrando en la superficie, esas deformaciones y por ende los esfuerzos se van distribuyendo a lo largo de todo el material. En esta imagen, ese experimento fotoelástico, básicamente lo que está ocurriendo es que se aprovecha que las líneas de interferencia de la luz que está atravesando ese material plástico transparente van a deflectarse en proporción a la deformación que está sufriendo el material. Entonces, una forma en materiales transparentes es una forma de visualizar directamente las deformaciones y por ende los esfuerzos. El punto es que, como ustedes pueden ver acá, los esfuerzos son altos muy cerca de la superficie, pero rápidamente donde va para adentro bajan. Esto es el principio de San Bernard que ustedes vieron en mecánica del sólido y solo que visualizado y en este caso aplicado al caso de engranes. ¿Qué quiere decir eso para un material real? Esfuerzos altos pero solo en la superficie. Básicamente lo que nos dicen es que solo en la superficie van a aparecer fallas. En este diagrama lo que quiero describir es más o menos qué es lo que le pasa al material conforme va envejeciendo. Entonces, digamos que estamos haciendo una ampliación de lo que ocurre en el contacto, en la zona de contacto. Entonces, al principio, el material está sano, el material está nuevo, como aparece ahí el lado izquierdo, con una que otra grieta. Pero conforme vayamos aplicando esfuerzos en la superficie, que solo van a ocurrir cerca de la superficie y ya más adentro no, entonces van naciendo grietas, van naciendo grietas, van naciendo grietas y ellas van creciendo. Pero hay una profundidad a partir de la cual ya no crecen más, simplemente porque el esfuerzo en ese punto no es suficientemente grande para que siga creciendo. Entonces, básicamente con la fatiga del material lo que van haciendo es que se van naciendo nuevas grietas, hasta que se intersecan entre sí. Cuando se intersecan suficientes grietas, quedan partículas de material que, si pueden, saldrían de ahí porque están ya legítimamente flojas, que es lo que está en ese croquis dibujado como ese relleno en rojo. Entonces, si el material todavía no ha sido fatigado lo suficiente, esa partícula está suelta, pero por las rugosidades internas no va a salir, pero con el tiempo sí. Con el tiempo se van a ir acumulando y precisamente van a poder salir eventualmente despedidas de esas partículas, son los cráteres por picadura los que quedan. Si aún así se sigue operando el engrane o cualquier caso de fatiga superficial que estemos estudiando, eventualmente puede ser que la grieta de fatiga llegue hasta el fondo de un tratamiento superficial o un tratamiento térmico, en donde de pronto entonces la grieta va inmediatamente a desplazarse en ese intersticio y puede ser que salgan ya no picaduras chiquititas, sino piezas más grandes, se va a deshojar el material, pero no es lo usual. Lo usual es que las picaduras sean pequeñas y que el engrane haya que cambiarlo básicamente en ese momento. Por supuesto que hay casos en donde las fallas que ocurren no podemos calcularlas, no podemos prevenirlas. Por ejemplo, este engrane está bien diseñado, pero cuando se rompió un diente decidieron soldarlo. La soldadura afectó el tratamiento térmico del engrane y no se le volvió a hacer tratamiento térmico, aparte que no debieron haberlo reparado por soldadura. Entonces quedó tan suave ese engrane que
cuando se puso a trabajar, se barrieron los dientes de manera dúctil, como ustedes pueden ver ahí, hasta dejaron unos trocitos de diente de lo dúctil que quedó el material. Entonces son muy susceptibles no solo a este tipo de fallas, sino en general los engranes son susceptibles a fallas que no están bajo el control del diseñador. Entonces, en lo que sí podemos hablar, lo que sí podemos pensar es en los esfuerzos bajo los que sí tenemos control. Acabamos de mencionarlos, los esfuerzos de contacto y los esfuerzos de flexión. En esa simulación, en ese modelo numérico, se puede ver muy clarito, bueno, cuál es la distribución de esfuerzos. Vean que es esfuerzo de 2 Mises, entonces por eso es que siempre es positivo. ¿Cuál es la distribución de esfuerzos en un engranamiento real? Entonces en este diagrama se pueden ver varias cosas que ya más o menos habíamos adelantado en sesiones de clase pasadas. Primero, que la pareja de dientes no está actuando sola. Hay una pareja de dientes, los que están más a la izquierda por parte del engrane superior y el engrane inferior, que están llevando la mayoría de la carga. Pero vean que la segunda pareja, o sea, los dos dientes que están más a la derecha, tanto de arriba como de abajo, están llevando parte de la carga, o sea, están compartiendo carga. Entonces, un aspecto, la compartición de carga. El otro aspecto es que, ojo, que esos dos puntos de contacto, si uno traza una línea entre ellos, van a tener una cierta dirección, van a tener una inclinación. Eso coincide con el ángulo de presión. Eso también es algo que habíamos mencionado en sesiones pasadas. Por último, por supuesto, tal y cual se ha mencionado hace unas cuantas láminas, hay unos esfuerzos por flexión máximos en la base del diente y unos esfuerzos de contacto entre los dientes. Esos son los esfuerzos que tenemos que estimar de alguna manera. Sin que sea necesario hacer toda una medición o todo un modelo numérico como este, si estamos haciendo un proceso de diseño, si estamos haciendo un diseño iterativo. Esto es bidimensional. Obviamente, si uno extiende esto en el caso tridimensional, si el engrane es recto, básicamente se distribuye más o menos uniforme. Como ustedes pueden ver acá, eso no es perfectamente uniforme y no solo es por la imprecisión del método numérico, sino que se puede ver que básicamente es en el 90-95% del ancho del diente es en donde se dan los máximos esfuerzos por flexión. Ya cerca del borde bajan un poquito. Entonces, en ese sentido, eso es nada más algo que hay que tener en cuenta a la hora de visualizar las fallas que ustedes vean ya reales en maquinaria real. La grieta no debió haber empezado de los bordes hacia adentro. Si empieza, debió haber sido como en alguna zona central del diente para adentro. De lo contrario, hubo un problema de manufactura, mala alineación o alguna otra causa, no un diseño defectuoso. Si la geometría del diente es más compleja, si es helicoidal, si es cónico o como que les aparece acá, un cónico espiral, por supuesto que esa distribución de esfuerzos no es perfectamente uniforme, va a haber algún punto máximo. Eso lo que quiere decir en términos prácticos para uno es que uno necesita o bien hacer una simulación como la que aparece por acá o utilizar factores de concentración de esfuerzos especiales para el tipo y forma de diente que se está tratando de diseñar. Entonces, para que lo tenga en mente. Todo esto es únicamente flexión. Vamos ahora a qué pasa con los esfuerzos de contacto. Entonces, aquí hay dos cosas importantes. Una es del orden de magnitud. Entonces, dejemos el orden de magnitud a un lado por el momento. Y el otro es la influencia del lubricante. Entonces, esto es lo que vamos a comentar primero. Hace algunas láminas les decía que la zona de contacto real entre materiales iba a tener un ancho
pequeño, pero va a tener un ancho y va a estar distribuido a lo largo de buena parte del ancho de cara del engrane. O sea, va a ser una forma como la que está ahí sombreada en rojo en el croquis. La carga W, una carga total, W dividida entre esa área va a dar aproximadamente proporcional al esfuerzo de contacto. El asunto es que si nosotros agregamos lubricante, el lubricante tiene varias funciones, entre ellas amortiguar impactos, pero también al agregar el lubricante, él sirve no solo de colchón para amortiguar golpes, sino también sirve como una plantilla, como para distribuir en un área un poco más grande los esfuerzos. Entonces, al agregar el lubricante, a tener bien lubricada la transmisión, esa zona de contacto se amplía un poco. Entonces, donde esa área sube, entonces el esfuerzo de contacto medio baja. Vean que, una vez más, el lubricante no está cumpliendo una función de reducir fricción. El lubricante está distribuyendo esfuerzos, está acolchonando impactos. En engranes rectos, por ejemplo, como no hay contacto friccionante, entonces no hay razón para que un lubricante vaya a reducir fricción, porque no hay contacto friccionante, solo hay contacto rodante. Eso es lo que está descrito en el dibujo. Ahora, en realidad esa zona de contacto está muy exagerada. En realidad es mucho más pequeñita, más parecido a la zona que está en rojo oscuro, anaranjado oscuro en la simulación, que ustedes ven unos resultados en el lado izquierdo de la lámina. Entonces, más o menos para que se den una idea por dónde anda ya el orden de magnitud real en un engranamiento real. Esto es un engranamiento recto. En un engrane helicoidal, en cambio, esa zona de contacto tiene características parecidas, pero una distribución diferente, como la que se ve en este modelo de un engrane eh, helicoidal, pero cónico, un cónico helicoidal, un cónico espiral que llaman. Entonces, en este caso, precisamente el sesgo, el ángulo de hélice, lo que hace es que se comparta carga, pero también quiere decir que hay dos cosas adicionales. Primero, hay una distribución no perfectamente a lo ancho, sino que va con un cierto ángulo, porque el contacto se va dando sesgado, por un lado, y por otro lado, ese ángulo de hélice, sin importar si es un engrane helicoidal o es un cónico espiral, también va a producir un pequeño deslizamiento en dirección de la superficie de los engranes, entonces va a haber un poquito de contacto deslizante, un poquito de contacto friccionante, además del principal, del contacto rodante. Entonces por eso es que algunos engranes helicoidales o cónicos espirales exhiben un poco de desgaste direccional, una picadura direccional, como habíamos mencionado en una de las clases anteriores, también cuando vimos tipos de falla en engranes. Volvamos durante un tiempo a el plano de corte para visualizar qué es lo que está pasando en ese contacto y ver entonces exactamente qué implicaciones tiene eso a la hora de calcular esfuerzos. Recuerden que el punto de vista que nosotros vemos aquí, ese plano de corte, es válido para engranes rectos, helicoidales, cónicos, cónicos espirales, cualquier tipo de engrane. El análisis teórico que uno hace siempre en ese plano de corte perpendicular al eje. Entonces, lo que nosotros veamos, lo que nosotros podamos intuitivamente entender en este plano de corte va a ser válido para engranes tridimensionales sin importar su forma. Lo que cambia un poquito es el método de dibujo o el método de cálculo o los factores de concentración de esfuerzos. Entonces, ojo que vamos a tener, como aparece en ese diagrama, los dientes encerrados por el adendo y edendo, esos dos círculos azules. Vamos a tener una línea de presión que es por donde actúa
la fuerza de contacto entre dientes, la fuerza total, la fuerza W, la fuerza total, que es perpendicular a la superficie de los dientes, y esa línea de paso es tangente a los dos círculos base y pasa precisamente por el punto de tangencia entre los dos círculos de paso que están ahí en rojo, rojo lila, como quieran verlo. Entonces, conforme el engrane gira, entonces vean que esa fuerza, W, ese contacto, está moviéndose a lo largo de la línea de paso, no cambia de dirección, no cambia de magnitud aparentemente, en este engranamiento en particular al menos, pero sí cambia su posición relativa respecto al diente. Entonces vean que empieza cerca de la punta del diente del engrane amarillo y se va desplazando, siempre perpendicular, se va desplazando hacia su base. Por supuesto que esto ocurre conjugado sobre el engrane verde, solo que esa carga tiene dirección opuesta, igual magnitud, y empieza en la base y termina en la punta. El asunto es que la carga va desplazándose de la punta hacia la base o viceversa, dependiendo de qué punto de vista estamos utilizando. Entonces, esto tiene varias implicaciones. La principal es que los esfuerzos van a ir cambiando. La posición del esfuerzo de contacto va a irse desplazando de arriba a abajo y la magnitud de los esfuerzos de flexión también van a ir cambiando, como intuitivamente pueden ustedes ver ahí en ese modelo numérico. Este modelo numérico está hecho especial con los dientes muy separados para que no compartan carga, ¿verdad? Como para aislar el efecto del engranamiento de una pareja única, pero en realidad los engranes se diseñan, se escogen a propósito para que compartan carga, para que los esfuerzos sean menores y se maltrate menos el material. Lo mismo podemos visualizarlo acá, precisamente ahí podemos ver en donde están seleccionados los espaciamientos entre dientes y el ángulo de presión para que haya compartición de carga. Vean que buena parte del tiempo hay por lo menos dos parejas de dientes compartiendo carga. Esos son los instantes cuando ustedes ven simultáneamente dos puntos. Por otro lado, hay algunos instantes en donde solo una pareja de dientes está llevando carga. O sea, cuando ustedes solo ven un punto. Vean que eso coincide con los momentos en que los dientes están más cercanos entre sí, o sea, cuando está cerca del punto de tangencia de los dos círculos de paso. En este sentido, creo que ustedes pueden intuir que el ángulo de presión, si uno no varía ninguna otra variable, número de dientes, tamaño de diente, etc., si el ángulo de presión cambia, pues también va a cambiar la razón de compartición de carga. Entonces eso se puede ver directamente acá. Y precisamente eso fue lo que en algún momento hizo que hubiera discusión entre cuáles son los ángulos de presión recomendables o no para un engranamiento. Recuerden que se ha usado 14.5, históricamente se usó en algún momento 19, bueno, 20, 22, 23, 26, 25, por ahí. Y a la fecha, pues básicamente se usa 20, 22.5 y ocasionalmente 14.5 cuando se requieren fabricar repuestos para engranes o máquinas relativamente antiguas. Exagerando el efecto para que se pueda ver del ángulo de presión en la compartición de carga, ahí están dibujados engranes con ángulos de presión que, bueno, no existen, 10 y 30, pero es para que se vea. 10 grados, 20 grados, 30 grados, y se ve, pues evidentemente que para el ángulo de presión 10 hay unos poquitos instantes donde prácticamente hay tres
parejas de dientes compartiendo carga, pero siempre hay dos. Con ángulo de presión de 20, hay instantes en donde solo es una pareja, hay instantes donde son dos, y con el ángulo de presión 30, la duración de la compartición de carga, o sea, los instantes en los que hay dos parejas compartiendo carga son relativamente pocos, es relativamente corto. Entonces, ese es el efecto del ángulo de presión y es lo que dirigió durante mucho tiempo la discusión de cuál es un buen ángulo de presión, cuál no es un buen ángulo de presión. En suma, tenemos que si nosotros estuviéramos sobre el diente y estamos observando lo que la carga hace, esto lo necesitamos para poder calcular los esfuerzos de flexión con cierta precisión. Entonces, el primer punto de contacto es en la punta del diente y esa carga se va moviendo hacia la base, pero en ese movimiento ocurren dos cosas. Primero, va cambiando su dirección relativa. Vean que la dirección absoluta de la fuerza de contacto no cambia, siempre lleva ángulo de presión. En cambio, los dos engranes van girando, entonces su posición angular relativa a la línea de presión, que es constante, va cambiando. Eso quiere decir que el ángulo relativo entre la fuerza y el engrane va cambiando. Entonces empieza en la punta relativamente empinado y eso va bajando. Eso es lo primero. Lo segundo es que al principio y al final estamos en modo de compartición de carga. Entonces, la carga neta que afecta a ese diente en particular es relativamente pequeña. Conforme nos vamos acercando al punto en donde los dos círculos de paso son tangentes, o el punto de paso, esa carga va subiendo porque llega un momento en que solo una pareja de dientes está llevando toda la carga, entonces llega a su máximo valor. Después, pues evidentemente llega otra vez, se aleja del punto de paso y otra vez está compartiendo carga. Entonces se reduce y eventualmente desaparece cuando ya dejan de engranar los dientes. Muy bien. Lo último en relación a, esto es que este perfil nos está diciendo, vea, yo estoy cargando este engrane con una componente transversal y una componente radial que va cambiando en el tiempo, en magnitud y en posición. O sea, el esfuerzo de flexión, como podríamos calcularlo como si fuera una viga, va a ir cambiando porque tanto qué tan alejado está el punto de contacto de la fuerza con el diente, de la base del diente, como la magnitud de esa carga van a influir en cuál es el momento flexionante alrededor del eje neutro. Entonces, en ese caso, nosotros tendríamos un momento flector que va cambiando. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que considerar por acá. Este es una de las partes que nosotros tenemos que procesar con este tema de engranes. Por el momento, unas goticas de café.